Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy lunes 21 de febrero. Son las 4:59 ya de la tarde, en una tarde fría y con ganas de lluvia aquí en Bogotá. E iniciamos con una muy buena canción de los Pet Shop Boys. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Ooh, West End town, a dead end world, East End boys, West End girls. West End girls. You got a heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. We've got no future, we've got no past. Here today, built to last in every city and every nation, from Lake Geneva to the Finland Station. And a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Oh, West End town, a dead end world, East End boys, West End girls. West End girls. West End girls. West End girls. Estaba sonando la canción West End Girls de los Pet Shop Boys, una muy buena canción para iniciar semana en este episodio podcast de Post La Verdad de hoy lunes, siendo ya las 5:04 de la tarde.
Porque como es habitual, el podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo en Spreaker. Desde las 5 de la tarde nos pueden escuchar, nos pueden dejar sus mensajes, sus saludos, sus opiniones en el chat en Spreaker. También le mandamos un saludo a todas las personas que hacen parte del grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Toda la información, todos los detalles, toda la info, todo está aquí en la descripción de este episodio podcast que usted está escuchando, ya sea en vivo o en diferido. Y también queremos darle la bienvenida a todas las personas que están en la comunidad de Twitter de Pues la Verdad, porque ya, Twitter nos permite crear comunidades y hemos creado la propia con Javier Ruiz, @ContraGuerria, hemos creado la comunidad de Twitter de Pues la Verdad. En la descripción también de este episodio podcast está el enlace para que nos acompañen, hagan parte de la comunidad y estaremos también compartiendo información, trinos y demás, como lo hacemos también con el grupo en Telegram de Pues la Verdad. La canción que sonó ahorita, la de los Pet Shop Boys, la pueden encontrar en su enlace a YouTube, aquí en la descripción. Y también ya saben que pueden encontrar el enlace tanto de Patreon como de PayPal por si nos quieren apoyar. Está también el enlace de Tu Tienda Informática, que es la tienda de productos informáticos que tiene @ivandacho. Y recuerden que el podcast de Pues la Verdad está disponible en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas otras más. Minutos antes de iniciar este episodio podcast, porque ya estaba preparando lo que van a ser los temas que voy a charlar con ustedes, que están también en la descripción, Javier Ruiz @ContraGuerria me pasó por interno, por Telegram, la noticia sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional para despenalizar el aborto. La Corte Constitucional, en una votación muy apretada, 5 votos a favor, 4 en contra, declara constitucional el aborto hasta las 24 semanas del embarazo. A favor votaron los magistrados Alberto Rojas, Antonio Lizarazo, José Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Sosa, quien figuraba como con juez en este caso, en el que la Corte pues tenía una serie de líos, de pleitos, y que este conjuez entró a destrabar esta votación. Votaron en contra Jorge Ibáñez, Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Es curioso ver cómo votaron a favor más hombres, votaron a favor en el tema del aborto, solo Diana Fajardo estuvo de acuerdo. En cambio, fueron 3 magistradas las que votaron en contra: Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz, junto a Jorge Ibáñez, quienes se oponían al tema de la despenalización hasta la semana 24. Continúa las causales establecidas ya en el Código Penal desde el año 2006, pero hasta la semana 24 está completamente despenalizado el aborto. Quiero hablar a mayor profundidad, quiero a ver si lo puedo realizar mañana, hablarlo a mayor profundidad, poder leer un poco más sobre el fallo. Esto obviamente solo es un comunicado de prensa que hacen, es una noticia. La idea es poder tener acceso al fallo, si se logra publicar cuanto antes pues mejor, para poderlo leer, poder entender la parte emotiva, muy seguramente los salvamentos de voto que van a incurrir ahí, en este caso los magistrados que votaron ya sea a favor o en contra, y poder entender las razones por las cuales la Corte Constitucional reconoce que el aborto puede suceder en Colombia sin caer en ningún tipo de delito, sin caer en ningún tipo de pena, hasta la semana 24.
del embarazo. Esto es una noticia importante porque Colombia da un paso más frente al tema de los reconocimientos de los derechos de las mujeres frente a la decisión que ellas puedan tener en los embarazos no deseados, y que sencillamente complementa lo que había sucedido en el año 2006 con la despenalización del aborto bajo 3 causales: malformación del feto, producto de una violación, o que incurriera, o que más bien le correspondiera a la madre un riesgo a su salud. Apenas tengamos el fallo, apenas lo podamos leer, pues lo estaremos comentando con mayor detalle aquí en el podcast de Post La Verdad. Así que, bueno, para que estén pendientes. Bueno, dentro de los temas que había preparado para el día de hoy está el de la revocatoria de la alcaldesa de Susa en Cundinamarca. Y pues bueno, esto es una muestra clara de lo vital que son los mecanismos de participación ciudadana. Es triste que desde la Constitución del año 91 hasta la fecha solo han sido efectivas 2 revocatorias del mandato. Y son de 2 regiones cercanas, por decirlo así. La que se celebró ayer fue en Susa, Cundinamarca, pero la que ya había sucedido, se había llevado a cabo y revocó a su alcalde fue en el año 2018, fue en Tasco, en Boyacá. Revisando quién es la alcaldesa de Susa, qué fue lo que pasó. Ella se llama Ximena Ballesteros. De allá vienen muchos ballesteros. De hecho, yo tuve un compañero de la universidad también de Susa de apellido Ballesteros. Del Centro Democrático ella. Pues nada, la gente a los pocos meses empezaron a armar el tema de la revocatoria porque se dieron cuenta que le llegó un paquetazo a ese municipio. Lo relata así el diario o el portal nt24.com.co, no confundir con NTN24, no, este es NT o Noticias 24. Dice lo siguiente: para las elecciones contaron con una participación de 1.672 sufragantes en un total de 5.370 habilitados por la registraduría para votar. El voto a favor de que la alcaldesa se fuera alcanzó el 97.13% de aprobación. Solo 35 personas marcaron no. Es decir, que el descontento con la gestión de la alcaldesa que fue elegida en octubre de 2019 y que pertenece al Centro Democrático es contundente. Hay que recordar que la alcaldesa tuvo una votación de 1.404 votos, es decir, durante la jornada de elecciones por la revocatoria obtuvo más votos a favor de su destitución que como alcaldesa. Miren lo bonito que es esto de los mecanismos de participación ciudadana, algo que hemos subestimado, algo que no hemos sabido utilizar en debida forma y que sencillamente lo centramos más como rencilla política y esperamos a que nada pase, efectivamente. Una de las razones por las cuales, dice NT24, una de las razones por las cuales la alcaldesa fue destituida es que por las promesas que ella realizó en campaña, entre tantas prometió llevar a niños del municipio a Estados Unidos para que estudiaran. Y es que una de las razones por las cuales se puede revocar un mandatario es porque éste incumple con su plan de gobierno. Entonces ahora, bien, esta señora, esta exalcaldesa revocada del Centro Democrático, había estado prometiendo entonces en campaña que ella iba a llevar a los niños de Susa a estudiar a los Estados Unidos. Obviamente no lo hizo. Además dijo que reformaría la cátedra de ciencias sociales de las escuelas de las zonas rurales y la gente creyó sin cuestionarla, dice NT24. A los 4 días de haber llegado a la alcaldía, comenzó ella a nombrar en los cargos de la administración municipal a personas cercanas a la alcaldesa o que no eran oriundas de Susa. Otro hecho grave fue que Ximena Ballesteros plagió su plan de gobierno, pues era idéntico al del municipio de Villarrica, Tolima. O sea, no solo incumplió promesas, o sea, primero se hizo elegir con promesas, pues, o sea, a razón de que una alcaldesa va a tener que llevar a estudiar a otro país a los niños de su municipio. Pero bueno, lanzó esa promesa y la gente le creyó y votó por ella.
empezó a nombrar gente de otros lados, muy seguramente sin experiencia. Esto, vuelvo y digo, no es causal pues para que la revoquen, pero sí puede generar el descontento suficiente para que la gente se ponga en serio en el tema de la revocatoria. Pero esto que dice el diario NT24 es importante. Otro hecho grave ocurrido bajo su gestión, que incluso fue denunciado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional y a la Gobernación de Cundinamarca, fue la estafa y el fraude que sufrieron las cuentas bancarias oficiales de la alcaldía de Susa, pues se desaparecieron 460 millones de pesos en un robo electrónico, dinero por el cual Ballesteros no ha respondido. En 2020 se conoció una denuncia pública que realizaron contra Ballesteros por censurar un medio local de Susa, específicamente a la periodista Luz Marina Galeano, miembro de la emisora Susa Estéreo, quien contó que la alcaldesa se había comunicado con el representante legal de la emisora para amenazar con la cancelación de contratos si no despedía a Galeano. Entonces, primero, se abudinean un dinerito, 460 millones de pesos provenientes del erario del municipio de Susa. Y lo otro es que la alcaldesa intentaba incurrir en censura, pidiendo la cabeza, pidiendo el despido de una periodista que estaba haciendo críticas en contra de ella. Bueno, bonita representante de lo que es el Centro Democrático, para que lo tengan ahí en cuenta. Ahí para que vean lo bonito, lo chévere que es el Centro Democrático ejerciendo el poder. Bueno, una razón más, ahí se puede entender, ahí se puede ver. Pero ¿a qué vamos con esto? Independiente del partido, independiente que sea ella del Centro Democrático, hay que resaltar algo. Es la segunda mandataria que es revocada de su cargo. Esto quiere decir que si la gente se pone de acuerdo lo puede hacer, sí. Lamentablemente en Bogotá no lo hemos podido hacer. No se puede hacer con Petro, no se puede hacer con Peñalosa y muy seguramente no se va a poder hacer con Claudia López. Es más, a mí me gustaría firmar por la revocatoria de Claudia López. Lamentablemente no sé dónde están recogiendo las firmas. Pero por ejemplo pasan muchas cosas, o si no miren el tema de la revocatoria de Daniel Quintero, pasan muchas cosas y es que los comités que son los organizadores o se autoproclaman la organización de la revocatoria o no saben hacer bien las cosas, o incurren en facilismos, o incurren en trampas, o sencillamente les queda grande y juegan también con el descontento de las personas, más bien para buscar réditos políticos, que es lo que está pasando con la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, que fue lo que pasó también con la revocatoria del entonces alcalde en Bogotá, Enrique Peñalosa. Yo firmé, habían como 4 comités, yo firmé en solo uno, habían otros más. Y entre esos comités se peleaban, entre esos comités se agredían, entre esos comités se echaban al agua sucia y un poco más de cosas. ¿Por qué? Porque lo que resultaron para nadie es un secreto que muchos de ellos resultaron haciendo fue campaña para después las elecciones del 2018 y después las elecciones regionales del 2019. Peñalosa llegó al poder el 1 de enero del 2016, entonces para que tengan en cuenta las fechas. Es más, recuerdo que en su momento hasta Peñalosa, a través del distrito, formaron una vaina que se llamaba la Fundación Azul, que no era otra cosa más que utilizar las redes sociales a nombre de la alcaldía, defender a Peñalosa, defender la gestión y entre tantas cosas levantar fake news y levantar noticias falsas en las que incluso Javier Ruiz terminó inmiscuido ahí. La Fundación Azul, si ustedes miran el Twitter de ellos, realmente no están haciendo nada más. Esa vaina quedó quieta desde el 2018 más o menos. Y pues nada, eso sirvió para su cometido y es para desvirtuar el tema de la revocatoria. Peñalosa sacaba vallas, sacaba publicidad pagado con el erario, diciendo te amo Bogotá, es que si tú amas Bogotá no vas a firmar la revocatoria, es que la revocatoria le va a hacer daño al país, le va a hacer daño a Bogotá. Entonces salía Claudia López defendiendo a Peñalosa, es que para qué revocar al alcalde, eso le hace mucho daño, es que la revocatoria es de un lado o es del otro. Entonces sale el Centro Democrático. Y mientras la impopularidad de Peñalosa iba creciendo, sencillamente nada. No pasó nada. El año pasado surgió un comité de revocatoria, por ejemplo, para Claudia López. Pero, muy a conveniencia de ella, ese comité venía a decir que no, que ellos promovían la revocatoria para sacar del cargo a la primera mujer lesbiana que llegaba a la alcaldía de Bogotá. Entonces uno se ponía a leer
los postulados de ese comité de revocatoria y eran homofóbicos. Así de sencillo. Y pues uno puede estar muy en desacuerdo de la alcaldesa, pero sencillamente uno no va a firmar por un movimiento que es netamente homofóbico, muy a conveniencia de la alcaldesa, porque es que vuelvo y digo eso, es que era muy curioso, ¿no? Que el descontento que genera o que despierta la alcaldesa en Bogotá, pues sencillamente sea movido a través de un grupo que se manifiesta abiertamente ser homofóbico, o sea, como extraño. Ahorita sé que hay otro movimiento, otro comité, me gustaría saber más cuál es porque realmente no he encontrado mayor información. Y si no tiene nada raro, pues yo estaría hasta presto para firmar la revocatoria de la alcaldesa. ¿A qué voy con todo esto? Que hay que ponerle cuidado a los mecanismos de participación ciudadana. Y no solo es el voto. Está el plebiscito, está el cabildo, está el tema de las revocatorias, están las acciones populares y de grupos, o sea, son una serie de mecanismos, de alternativas que la misma Constitución nos entregó a nosotros para que estemos al tanto, para que seamos vigilantes, para que seamos propositivos, para que nosotros a través del voto y este mecanismo presentemos nuestra voz de protesta. Esto no solo se trata de salir a las calles a marchar, sino que uno esperaría que, por ejemplo, el grueso de la gente que salió a marchar pues saliera a votar y luchara contra la abstención, que el grueso de la gente que está en descontento con su alcalde o gobernador de turno pues sencillamente organice un comité de revocatoria fuerte, que una persona o un grupo de personas que están en descontento con una situación en concreto pues impulsen un referendo, que las personas que están en descontento o que vean cómo se está viendo amenazada o hay un riesgo inminente por parte de algo que pueda estar sucediendo, ya sea en el municipio, en el barrio, en el departamento, pues recurra a las acciones populares y de grupo. Todo eso está en la Constitución. Todos esos son derechos que nosotros tenemos, pero que lamentablemente la gente no lo sabe utilizar, hay mucha desinformación o sencillamente no hay interés. Entonces pensamos que la democracia solo consiste en ir a votar cada 4 años y no es así. Por eso me sorprende mucho que la gente de la coalición Centro Esperanza, que ellos dicen ser el cambio correcto, el cambio ético, el cambio moral, ¿no? Sin llegar a caer en los extremos, digan todos ellos en unísono en el debate que hicieron anoche en Caracol Televisión, que ellos sí consideran que Colombia es una sociedad 100% democrática. Mientras tanto, los del Pacto Histórico, todos dijeron que Colombia hoy no se puede considerar una democracia. En lo cual tienen toda la razón, porque realmente los mecanismos de participación ciudadana no están siendo utilizados, o cuando se utilizan sencillamente se tergiversan, le meten palos en las ruedas, le meten trampa y sencillamente no funcionan, salvo en contados casos, salvo en 2 casos en el caso de las revocatorias, en Tasco, Boyacá 2018, en Susa, Cundinamarca 2022. Recuerden que el servidor público, esa persona que llega al poder mediante el voto, es un servidor público, es alguien que está para servirnos a nosotros y que nosotros como ciudadanos estamos en todo el derecho de, y conforme a unas reglas, verificar si esa persona tiene que continuar o no, por ejemplo en el cargo de alcalde o de gobernador. Así de sencillo, depende de nosotros. Lo decía yo en el programa que grabé hace 8 días. Nosotros somos la base de la ciudadanía. De nosotros depende que realmente las cosas funcionen y el cambio que tanto anhelábamos tener, pues se vea materializado. Listo. Pero eso depende también de nuestra capacidad de movernos, de entrar en acción. Curiosamente, y les cuento acá una infidencia ya para los 5 años de Pues la Verdad, yo vine a conocer a Javier Ruiz reuniéndome con él por primera vez en un comité de revocatoria de Peñalosa, año 2016. La revocatoria para Peñalosa podía ser llamada para sus firmas desde el 1 de enero de 2017. Pues bueno, para el mes de noviembre, ¿eso fue noviembre? Sí, noviembre del 2016, con Javier coincidimos y nos conocimos, y desde ese primer día, después de ese foro, de esa reunión que estaba para hablar sobre el tema de la revocatoria, fue que se empezó a surgir la idea de Pues la Verdad. Saludamos a doña Diana Reuter, que
que hice en el grupo, en el chat del Spreaker. Hola amigos de Pues la Verdad, muchísimas gracias a Diana Reuter. Si yo no hubiera tenido la iniciativa, si Javier no hubiera tenido la iniciativa de ir a una reunión para tocar unos temas generales sobre el camino, las razones por las cuales se puede convocar una revocatoria para Peñalosa, pues muy seguramente ni siquiera estaríamos aquí hablando en este espacio, en este micrófono. Cosas bonitas que pasan gracias a Peñalosa y gracias al querer, al querer, a ese sentimiento de necesidad de entrar a revocarlo. Bueno, ¿usted alguna vez ha participado en una revocatoria? ¿Alguna vez usted ha firmado por revocar a un alcalde, a un gobernador? ¿Usted conoce cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Sabe, conoce, entiende cuáles son los derechos que le otorga la Constitución, por ejemplo, para usted exigir a un ejecutor, como un alcalde o un gobernador, que cumpla con su plan de gobierno? Usted sabe lo que es un cabildo abierto, usted sabe lo que es un referendo, en qué consiste. Usted sabe cuáles son las acciones populares y de grupo. Y no se sienta mal si de pronto usted no sabe qué es eso. O si de pronto entiende, pero pues no está muy clara la idea. Y es algo muy fácil que se puede entender. Nomás con solo leer la Constitución, ahí está. Alguien nos lo escribía hace unas semanas atrás aquí en el podcast. No más que nos leamos los primeros 50, 60 artículos de la Constitución, nos daremos y entenderemos qué clase de país es este. En el papel. Porque en la realidad es otra. Y muchas veces exigimos cosas que ya están. La Constitución es solo entrar a cumplirla. La Constitución es solo entrar a que sencillamente ejerzamos cada uno de los derechos y beneficios que nos entregan. Lo que pasa es que por estar mirando otras cosas, pues no somos conscientes de ello. Yo sí resalto mucho y le mando un saludo, no sé si de pronto alguien nos está escuchando en Susa, Cundinamarca. Hay que mandarle un saludo porque qué gente tan berraca, qué gente tan dura, qué berracos lo lograron hacer. Han hecho lo que no se ha hecho en una ciudad como Bogotá, lo que no se ha hecho en una ciudad como Medellín, como Barranquilla, como Cali, como lo que sea. Ellos han hecho lo que otros no han logrado. En Tasco, Boyacá, año 2018, primer municipio en la historia de la Constitución del 91 que revocaron a un alcalde. En Bogotá no se pudo revocar a Peñalosa. Susa, Cundinamarca, 2022, segundo municipio en la historia de este país que es capaz de revocar a un alcalde. Y revocaron a una alcaldesa. Muy seguramente habían señalamientos, es que si usted vota esa revocatoria es machista, es que a usted le incomoda ver a una mujer en el poder, cosas de esas, pero no, mire, esta gente lo logró, esta gente lo hizo. Sería bonito que también se pudiera hacer acá en Bogotá. Nuestro común amigo Ben Jala dice, saludos pues la verdad, muchísimas gracias a Ben Jala que nos está acompañando acá en este podcast de Pues la Verdad. Bueno. Hablemos del otro tema importante. Piedad Córdoba continúa con su aspiración al Congreso. Y es que ustedes saben todo lo que ha pasado, todo lo que sucedió en torno a Piedad Córdoba. Señalamientos, testigos, ¿no? El uribismo está aprovechando para revivar el tema de Teodora, que ya alias Teodora. Están recordando una vez más el tema del computador de Raúl Reyes y aquí en este episodio, aquí en este micrófono del podcast de Pues la Verdad, pues lo habíamos hablado en su momento del por qué fue que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado determinaron que esas pruebas no podían ser tenidas en cuenta. Y todo fue porque sencillamente hubo una adulteración, hubo una manipulación y no se puede establecer a ciencia cierta, de forma fidedigna, sin lugar a dudas, que todo ese contenido, o qué parte de ese contenido, o qué cosas de ese contenido es cierto o fue adulterado. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su momento, pues vulneró la cadena de custodia. Se pudo establecer mediante el peritazgo y mediante la revisión de esos computadores de Raúl Reyes que sencillamente había mucha información
que fue ingresada a posteriori. Y al ver eso y al considerar eso, en su momento la Corte Suprema de Justicia dijo: qué pena, pero sobre estas pruebas no nos podemos pronunciar, estas pruebas no son fidedignas, no son confiables, fueron adulteradas, no se garantiza la cadena de custodia, por lo tanto, los señalamientos en los que incurría el uribismo en su momento en contra de Piedad Córdoba y de otras personas, pues no son válidos. Eso no le importó al entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien entonces procedió a destituir y a inhabilitar por no sé cuántos años, creo que 17 años fue, a Piedad Córdoba como congresista. Ella demandó ese fallo, esa sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría mediante un proceso que se llama la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ella demanda eso, el Consejo de Estado revisa las razones por las cuales la Procuraduría de Alejandro Ordóñez procedía a inhabilitar y a destituir a Piedad Córdoba, teniendo como base esas pruebas del computador de Raúl Reyes. Y el Consejo de Estado encuentra lo mismo que la Corte Suprema de Justicia encontró, que frente a esas pruebas no puede haber pronunciamiento alguno porque no son pruebas fidedignas, fueron pruebas adulteradas. No se sabe qué parte o qué tanto o qué porcentaje de lo que hay en ese computador es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque se violentó el tema de la cadena de custodia. Entonces, no solo fue la Corte Suprema, que el uribismo decía: es que la Corte es fariana, es que la Corte es de las FARC. No, también el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado concede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, le restituye la curul a Piedad Córdoba y ordena que el Estado colombiano indemnice a Piedad Córdoba. Piedad Córdoba hace lo propio e inicia la acción de reparación directa para que sea el mismo procurador Ordóñez y no el Estado colombiano el que pague, el que asuma el costo monetario, sancionatorio, en el cual pues se condenó al Estado colombiano. Pues nada, se anuncia entonces que Piedad Córdoba va a lanzarse a la campaña. Ella es fórmula dentro de la lista del pacto histórico para regresar al Congreso y todas estas cosas, y empiezan otra vez entonces los testimonios, los señalamientos, todo esto basado a través de los computadores de Raúl Reyes, de la alias Teodora y todas estas cosas. Pues nada, aún hoy en día, así me vengan los más puristas, aún hoy en día no hay una sanción, no hay un fallo en firme que condene a Piedad Córdoba. Solo hay testimonios, solo hay pronunciamientos, solo hay una serie de pruebas que tienen mucha relación con los computadores de Raúl Reyes. Esto netamente o pues, prácticamente no tiene otra cosa que ser una connotación más bien mediática. Que la Corte Suprema de Justicia va a revisar si procede o no la extradición de Piedad Córdoba. Pues bueno, Estados Unidos la tiene que pedir primero en extradición. Es que ya los juristas están diciendo que Piedad Córdoba tiene que estar en Estados Unidos pagando una extradición, y está el tema de Alex Saab y todas estas cosas. Bueno, pues así como Piedad Córdoba tuvo lugar al debido proceso en su momento cuando le investigaron por la FARC política, para lo cual la Corte Suprema de Justicia, vuelvo y digo, no se pronunció, o sea, la inocencia de ella sigue hasta hoy en firme, por el momento, pues tienen que volverle a garantizar el debido proceso. Lo que pasa es que esto se va a demorar meses, hay que esperar que haya un pronunciamiento judicial, hay que esperar que se curse todo un proceso, primera, segunda instancia, todos los recursos que se puedan aplicar y demás. Hasta el momento no hay certeza, no se sabe si realmente Piedad Córdoba es responsable o no. Lo que sí se ve es que hay una cuestión más bien mediática que busca es atacar o enlodar el tema de ella como candidata. ¿Que hay testimonios? Sí, pero es que un solo testimonio como tal no es prueba suficiente. Cada uno de estos testimonios, y me lo entenderán los abogados penalistas, cada uno de estos testimonios se tienen que sopesar, corroborar mediante pruebas. No es solo que una persona lo diga, no, sino que esa persona tiene que ser sometida a un juicio, a que en un interrogatorio y en un contrainterrogatorio pues se busque establecer la veracidad de esos testimonios, si hay pruebas documentales que sopesen lo que esa persona está diciendo. Entonces realmente volver a caer aquí en
En el facilismo es que como hay un testimonio, entonces ya ella ya es culpable y tiene que salirse. Pues no. Por eso me sorprende que una persona que le gusta dar abrazos ancestrales como Francia Márquez, pues sí esté más bien como a favor de que Piedad Córdoba se vaya, mientras otros del pacto histórico pues están con ella. Realmente esto se trata de una persecución política, salvo que salga un fallo judicial después de un debido proceso que la condene. Vuelvo y digo, eso hasta el momento no ha pasado. Y hasta el momento, aún hoy en día, a algunos les duela, pues a Piedad Córdoba le sigue cobijando la presunción de inocencia y tiene derecho a un debido proceso. Esta es la situación pues que ha estado pasando. No sé ustedes qué opinan, no sé ustedes cómo la ven con el tema de Piedad Córdoba, si ella tiene que seguir o no, eso ya van cada uno de ustedes, si le está haciendo daño o no daño al tema del pacto histórico, pues escándalos de ese estilo están ahí, ¿sí? Ya, el pacto histórico tendrá que decidir si continúa o no con Piedad Córdoba. Ella dice que sí, ella dice que lo hace por dignidad, que ella quiere hacer parte de un eventual gobierno de transformación, de cambio. Esperar a ver que gane, esperemos a ver si ella logra quedar con una curul, esperemos a ver si se logra materializar ese tan anhelado cambio que algunos dicen. Entonces pues nada. Ben Jala dice, ¿qué enseñanza nos deja un pequeño municipio como Susa en la imponente Bogotá? Que decepciona cada día. Saben que una revocatoria en un país centralista destaparía toda la fragilidad de este sistema. Aquí lamentablemente no pasará una revocatoria como en un municipio pequeño. Mucho que aprender, lección de humildad completamente. Bueno, pasando a otras noticias, siendo ya las 5:36 y llevando 37 minutos de programa. Uribe propone dentro de sus propuestas populistas, porque no hay nada más populista que las propuestas de Uribe en campaña, propone bonos para los trabajadores afectados por la inflación. Esta noticia nos la trae El Espectador y entonces dice, de acuerdo con el exmandatario, se trataría de un beneficio que se entregaría por una única vez y el monto sería acordado por el gobierno y los trabajadores, con participación del DANE. El objetivo, dijo Uribe, que sería compensar el deterioro de la inflación, que la inflación le ha causado al buen aumento del salario mínimo. Claro, esto es una jugada clara. Ustedes saben que apenas anunció que el incremento del salario mínimo y que iba a llegar al 1.000.000 de pesos, pues nada, empezaron los uribistas a decir es que con Uribe y con Duque más salarios, menos impuestos, es que mire que sí se está cumpliendo, mire que sí se le está entregando mayores beneficios. Sí, pero resulta que los costos de inflación, el tema del dólar, de la devaluación, de tener la moneda más devaluada de la región, y no lo digo yo, lo dicen diarios como La República, lo dice el índice Big Mac, lo dice The Economist. El peso colombiano es la moneda más devaluada de toda Latinoamérica. Y Duque sacando comerciales, es que es 1.000.000, gobierno de Iván Duque entregó 1.000.000 de pesos en salario a los colombianos, ¿no? Se le llenaba la boca con eso. Pero la gente no es boba. La gente dijo, sí, se subió 1.000.000, pero se subió el tema de las multas, el tema de la canasta básica familiar está disparadísimo, hacer un mercado hoy sale mucho más costoso. Realmente ese 1.000.000 no ha servido para nada, los arriendos subieron, el IPC subió. Realmente el tema de la economía está mal. Se subió un salario, pero realmente no ha servido de nada. No ha servido para que las personas tengan mayor acceso a la alimentación, a la educación, al transporte, a una vida digna, por ejemplo. Entonces dice Uribe, y como lo retrata aquí El Espectador, abro comillas, puede ser por vía de decreto, ley o acuerdo, mejor dicho, ni siquiera la tiene clara Uribe. Se siente una gran preocupación de los trabajadores colombianos, aún de los empresarios, por el aumento de los costos. Se ha dificultado la adquisición de alimentos. Un manifiesto del expresidente. Lo que pasa es que Uribe está mamado que lo estén rechiflando. Uribe está mamado que le estén gritando. Uribe está mamado que cuando se pone a volantear, que solo lo hace en época de campaña, la gente le está diciendo, pero es que la papa está cara, es que la carne está cara, la leche está cara, los huevos están caros. Y todo esto en un gobierno elegido por él, designado por él, porque Duque es el que dijo Uribe. Así hoy María Fernanda Cabal y los uribistas digan que no, que es que Duque es un traidor, que Duque es un mamerto, que Duque es marxista como lo es José Obdulio Gaviria y todas estas cosas. No,
sencillamente hoy y hasta el 7 de agosto el gobierno que tenemos es uribista, el Congreso que tenemos en su mayoría es uribista. Son ellos quienes han buscado el beneficio propio para ellos nomás, desconociendo unas realidades, y le están echando la culpa al paro, que ya va a cumplir un año, del alza del incremento de los costos. Lo decía hoy Duque en una entrevista en Caracol Radio con Gustavo Gómez. Entrevista muy mala, entrevista muy aburrida, entrevista que si bien tocaron muchos temas, sencillamente con cada respuesta que daba Duque todos quedaban ahí, no había contrapregunta, no lo ponían en jaque, no se la ponían difícil, no, o sea, Duque tenía razón en todo y nadie más decía nada y continuaban con los temas. Entre los temas que tocaron fue, por ejemplo, que por qué la papa está al alza. No, es que nosotros estamos mirando para traer nuevos insumos, es que el tema del paro, es que la pandemia puso todo muy caro, entonces la gente tiene que entender que nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder restablecer los precios como estaban antes. No, nada, eso es culpa de ellos. Es que el tema de los insumos, el tema de los abonos, de los pesticidas que se utilizan, por ejemplo, para el tema de la papa, era algo que los paperos estaban anunciando el año pasado. Lo anunciaron en medio de los paros y no fue por el tema del paro. Fue porque sencillamente el gobierno nacional no supo cuidar el mercado local. Al gobierno nacional solo le interesa satisfacer las exportaciones de alimento, porque eso sí los tenemos que cumplir sí o sí, pero saciar el mercado interno no. Por eso es que todo nos cuesta más. A eso súmele los cobros de traslado. Aquí como no tenemos vías férreas y aquí solo nos movemos por carretera y cada vez que estamos en lluvias hay derrumbes y cada vez que tenemos una gasolina más cara, pues sencillamente pues todo se pone más costoso, ¿no? Entonces al consumidor final, que somos cada uno de nosotros, nos cobran aranceles, traslados, peajes, gasolina, el salario del conductor, todas estas cosas. Por eso el costo de vida en Colombia es altísimo. Por eso es que tenemos una moneda completamente devaluada, porque no somos competitivos. Aquí lo poco que exportamos ya está más que sobrevendido. Aquí sencillamente no tenemos cosas para nuestro propio consumo. Aquí no producimos nada. Aquí todo lo que consumimos viene de afuera. Los celulares, los computadores, los televisores, todo, los carros, todo. Y resulta que los productos también. Y aquí se está consumiendo entonces arroz del Perú. Se está consumiendo papa de otros lados. Incluso se hablaba de una noticia por allá que iban a traer papa desde Bélgica. Imaginen. Después dijeron, no, pero es que es una papa ya procesada para las papas fritas y todo. Pero es que así sea para las papas fritas. Así sea para comerse con una hamburguesa. ¿Cómo es eso que nosotros, que somos un país papero, productor de papa, tengamos que traer papa allá afuera? El tema de la carne, hasta el mismo de la Furia de Fedegan lo estaba criticando. Realmente el consumo interno no está saciado, no está garantizado y estamos mal. Y todo esto es por culpa del gobierno de Iván Duque, que fue el que dijo Uribe, y del Congreso, que en su mayoría es uribista y que hace todo lo que diga Uribe. Diego Alejandro Arevalo nos saluda, dice: Duque se estrelló y deja a Colombia en llamas. No, de hecho ahorita Duque estás viajando. Bueno, Uribe insiste en que no se trata de un subsidio, sino de una remuneración extraordinaria por una única vez a través de un bono que puede llamarse prima. Ahí está la trampa. En esa línea, aunque no se aventuró a fijar un monto, sostuvo que lo ideal sería para trabajadores que ganen entre 3 o 4 salarios mínimos. Esto es algo populista. Aquí Uribe está pescando, se está aprovechando de la ignorancia que puedan tener algunas personas y que digan: ay, tan bonito el presidente, está saliendo a volantear, está preocupado por nosotros, quiere que tengamos un subsidio, un bonito, ay sí, es que por el tema de la inflación, sí. Lo que está tratando es de desviar un poco las críticas que le están cayendo a él por el desastre del gobierno de Iván Duque. Y no es más que ustedes miren las encuestas. Cualquier encuesta, la imagen desfavorable de Duque es la misma de la de Uribe. Pues ¿por qué? Porque es que Duque es a Uribe lo que Uribe es a Duque. Sencillamente el uno tiene que ver con el otro. Porque como bien lo decía María Fernanda Cabal, como bien lo ha dicho el doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, ¿quién conocía a Duque antes? Duque era un tipo que solo sabía firmar cheques en el BID,
Uribe se lo trajo para que fuera congresista en el 2014, después le propuso ser candidato a la presidencia y hoy está ocupando ese cargo y no ha hecho lo que se le pidió que hiciera, que terminara a hacer trizas el acuerdo de paz, que metiera más mano firme y corazón grande, que se pusiera los pantalones, que reinaugurara las fumigaciones en los cultivos ilícitos de la competencia, que ordenara más bombardeos a campamentos, sin importar que hubieran civiles y menores de edad, ¿cierto? Ahí está, es eso. Hoy todo lo malo, hoy todo lo que sucede en el centro democrático, en el uribismo, en el país, es culpa de Duque, es culpa de Uribe. Así de sencillo, no hay de otra, no hay más. Por acá había visto una imagen en Twitter, voy a ver si la logro encontrar rápido. De esas frases que uno encuentra por ahí que son curiosas, son acertadas. Y pues nada, representa pues lo que está pasando. Que hay que recordárselo a la gente, sí. La gente tiene que ser consciente de eso, de que todo esto que está pasando es culpa de Uribe, es culpa del uribismo. Que es absurdo que el uribismo venga a hablarnos de cambio cuando son ellos los que están en el poder. Es que, ¿quién es el presidente hoy? ¿Quiénes son los congresistas en mayoría? Pues los uribistas. Son ellos los que tienen el poder, son ellos los que están gobernando. Y si sencillamente, aquí encontré la frase, y si sencillamente creemos que al votar por ellos va a haber cambio, pues nada, como lo decían por ahí, estar haciendo 100 veces lo mismo, esperando un resultado diferente es ridículo. Dice la frase que encontré en Twitter: los del Centro Democrático piden votar por el Centro Democrático para acabar el mal gobierno del Centro Democrático y que no se siga repitiendo la triste y horrible historia que ha dejado el Centro Democrático y que ahora sí nos van a salvar del Centro Democrático. Muy buena frase. No sé quién será ese meme en Twitter, pero es muy acertado, es muy válido y pues es un fiel reflejo de lo que está pasando ahora. Y mientras tanto Uribe con propuestas populistas. Bueno, para finalizar ya este episodio podcast de hoy, antes de quedarme sin voz, son las 5:47 de la tarde y seguramente va a llover en cualquier momento. Rusia reconoce como independientes a las regiones separatistas de Ucrania, entre esas a Donbass. Esta tarde estuve escuchando o vi parte de la locución que hizo Putin para justificar esta declaratoria. No es la primera vez que un presidente hace eso, no es la primera vez que eso pasa a lo largo de la historia de la humanidad, por decirlo así. Todo lo que está pasando en el centro de Donetsk, de Donbass. Y es que para quienes no sepan, y a modo rápido, está muy bueno el comentario que nos deja. Dice Diego Alejandro Arevalo: maldito Centro Democrático, acabaron con el Centro Democrático. Sí. Ucrania hacía parte de la Unión Soviética y Duque parte de ahí, que muchos de esos terrenos y la forma como se dividió la Unión Soviética y se crearon las nuevas repúblicas postsoviéticas, entre esas Rusia, entre esas Ucrania y otras cosas más, pues no se hicieron las divisiones como debe ser y hay un sentimiento por parte de sus ciudadanos que se sienten o que son más prorrusos o que son antirrusos, por decirlo así. Todo este tiempo se ha estado hablando que va a suceder en cualquier momento, en cualquier segundo, una inminente invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, los rusos dicen que los que van a ser invadidos son ellos, que ellos no se van a sentir nada cómodos teniendo a Ucrania como nuevo miembro de la OTAN y que la OTAN pues sencillamente siga expandiendo su presencia militar con sus bases. Más aún teniendo en cuenta que ellos cuentan que con bases en Ucrania y en otras zonas de Europa
de la OTAN estarían a minutos de bombardear Moscú. Entonces esto es un tire y un afloje. Yo personalmente pido a cada uno de ustedes que no miren esto como que los rusos son los buenos o que no miren esto que los rusos son los malos. Es que esto no se trata de quién tiene o quién no tiene la razón. El derecho internacional no se maneja así. El derecho internacional se maneja quiénes son en mayoría los que tienen la razón y quiénes son en minoría los que tienen la razón. No sé si me hago entender con esto. ¿Qué quiero decir? Que con esta declaratoria puede suceder lo mismo que ha sucedido con lo de Guaidó y Venezuela. ¿Qué países decretan o declaran que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela? Pues Estados Unidos, bueno, creo que Estados Unidos ya no, Colombia y otros más. Pero no es el gran consenso de la comunidad internacional. De hecho, aún hoy, la parte que se anexionó en su momento Rusia con Crimea, que fue algo parecido a lo que está sucediendo ahora, pues hay gran parte de la comunidad que todavía sigue diciendo que ese territorio está hoy en disputa, que no pertenece 100% a Rusia, o que es de Rusia, o que sencillamente ese territorio pertenece a Ucrania. Toda la parte del derecho internacional funciona así. Yo digo algo, yo país digo algo, y espero que otros países me respalden. Si esos otros países son una mayoría considerable, pues sencillamente se empieza a asumir y así se considera. Esto que hizo hoy Putin es malo para ¿quiénes? ¿Para los de la OTAN? ¿Para Ucrania? ¿Para Estados Unidos? Sí. ¿Es bueno para quién? Para todos los socios y aliados de Rusia. Pero fundamentalmente es bueno, es positivo, es algo que se le está cumpliendo a aquellas personas, ciudadanos de estos territorios, que son separatistas, que no se sienten que hacen parte de Ucrania, sino que cada uno de estos líderes de Donetsk, de Lugansk, que son unos territorios, hagan de cuenta como decir unos departamentos en Ucrania, que son limítrofes con Rusia, pues se sienten que ellos son más rusos que ucranianos. Independiente de la postura pro-yanqui, pro-rusa, pro-OTAN, pro-Unión Europea, por lo que sea que podamos tener, lo que hay que mirar es el sentimiento real de ese territorio. Y ahí es en donde debe primar las decisiones. ¿Estos separatistas son mayoría? ¿Estos separatistas tienen una lucha espontánea o ha sido una lucha que lleva décadas, que lleva mucho tiempo? Es una lucha que han buscado que sea reconocida y que hoy Rusia les está dando gusto. ¿Por qué? Porque a Rusia obviamente le va a interesar tener cada vez más territorio. Pero si ellos se sienten que son rusos, pues le corresponde a Rusia, en una obligación moral como lo dice Putin, pues otorgarle esos beneficios, esos derechos y que ellos sean reconocidos como rusos. Es lo mismo que lo de San Andrés y Nicaragua. Hace unas décadas, 90s, en Nicaragua, cuando Nicaragua pedía el reconocimiento de San Andrés Islas y todo lo que le corresponde al mar a ellos, pues los sanandresanos, los raizales decían, no, nosotros nos sentimos colombianos. Creo yo que si usted va a San Andrés hoy en día, ese sentimiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano los ha tenido en abandono. Pasó lo del proceso ante la Haya, proceso que inició Pastrana, y el responsable de eso es Pastrana. Proceso mal manejado, mal enfocado, que no tenía por qué haberse iniciado, pero que Pastrana, por dárselas ahí de culipronto, le dio por contestar ese proceso, no tenía por qué hacerlo. Después Uribe puso su propio equipo de abogados y cada nada lo cambiaba. Una mala estrategia. Entonces Uribe tiene responsabilidad y tiene mucha responsabilidad ahí. Y ese fallo le vino a tocar a Santos. Santos también cambió de abogados, cambió de cosas, pero ya era demasiado tarde. Ya el proceso salió en el 2012. Ustedes recuerdan bien. El uribismo y Uribe y Pastrana le echan la culpa a Santos. Santos no por nada, y hay que recordar eso, él dijo y pidió solicitud al Consejo de Estado pues, para que hicieran públicas las actas de la Comisión Asesora de Asuntos Exteriores.
que esa comisión la conforman todos los ex cancilleres, o sea, todos los ex ministros de Relaciones Exteriores y los ex presidentes. Y en esas reuniones se tocaron temas importantes, temas en torno a temas en torno a lo del proceso de San Andrés, y sencillamente las responsabilidades, según lo que Santos decía, que le corresponden a tanto a Uribe como a Pastrana, son mucho más grandes de lo que le estaban achacando a él. Bueno, independiente de todo eso, el sentir de los sanandresanos es que ellos ya no hacen parte de Colombia. Ellos no se sienten colombianos. Y si no se sienten colombianos, es porque han sido abandonados. Y si ellos empezaran a generar sentimientos separatistas y otras cosas más, y que se quieren vincular, por ejemplo, a Nicaragua, pues lo van a poder hacer. Y son los derechos de ellos. Obviamente va a estar Colombia haciendo la presión correspondiente, sea con el presidente que sea, mirando cómo puede mejorar las relaciones de Estado San Andrés, ¿no? Mayor presencia de Estado, mejorar tema de acceso a servicios públicos, de acompañamiento, de no hacer tantas mentiras con los 100 días de reconstrucción de Providencia, ¿no? Todas estas cosas que hizo Duque, por ejemplo, han hecho que el descontento de los sanandresanos pues sea mucho más grande. Pero también Colombia muy seguramente va a hacer la presión a nivel diplomático. ¿Para qué? Para que la comunidad internacional esté más a favor de Colombia y no de un Nicaragua que quiera reconocer a San Andrés como un territorio propio. Y es conociendo muy seguramente el tema del sentir de esos sanandresanos que sí quieren ser parte de Nicaragua. Yo creo que probaron suerte con Colombia y no les ha ido muy bien. Eso es lo que pasa. Eso es muy seguramente lo que está pasando en Ucrania, con esos territorios que se hacen llamar separatistas, que se hacen llamar prorrusos. Aquí el problema no es si Biden o Putin tienen la razón. Aquí el problema no es si la Unión Europea tiene o no tiene la razón. Aquí el problema no es que si Rusia quiere guerra o no quiere guerra. Aquí el problema no es que si Rusia va a querer tener bases en Venezuela para invadir Colombia y declararle la guerra a Estados Unidos como lo dicen los uribistas. No, aquí el problema es saber si esa región en concreto o esas regiones que se hacen llamar prorrusas, que se hacen llamar separatistas, tienen o no tienen la razón. Están en su derecho de pertenecer o no a un país en concreto. Diego Alejandro Arevalo dice, pero tengo entendido que cuando se disolvió la Unión Soviética ya Rusia dijo palabras que la OTAN no puede estar tan cerca a Rusia, sea por el continente europeo o por el Pacífico. Sí, pero pues, ¿qué impide que un país como Ucrania, país soberano, pues diga que quiera tener o que quiera ser parte de la OTAN? Paréntesis, por ahí viendo el debate del pacto histórico en Canal Caracol me llamó mucho la atención que le hicieron la pregunta a algunos candidatos sobre el tema de que si Colombia tiene que salirse o no de la OTAN, y algunos dijeron que sí, otros que no, y creo que Petro se abstuvo de responder. O sea, hay que ser muy bruto para hacer ese tipo de preguntas. Bueno, se nota que estaba ahí la tonta esta de la silla vacía, vieja, mejor dicho, esta vieja solo sonríe y pica el ojo cuando tiene a Uribe en una entrevista. Y ustedes busquen la entrevista que le hizo Uribe, eso era elogio va, elogio venía y todas estas cosas. Pero hacer ese tipo de preguntas tan absurdas, como que si Colombia tiene que salirse de la OTAN, Colombia no hace parte de la OTAN. Colombia hoy no es país miembro de la OTAN. Y tampoco lo puede ser, por su posición geográfica. ¿Es observador? Sí, pero pues eso y nada es lo mismo. Por lo tanto, hoy Colombia no hace parte de la OTAN. Entonces muchos uribistas que incluso dicen es que Colombia tiene que ser parte de la OTAN, eso es pura carreta. Y los periodistas que hacen ese tipo de preguntas son periodistas que no saben ni siquiera lo que están preguntando. Es como si pidiéramos ser parte de la comunidad de Oceanía o yo qué sé, otras cosas, pero bueno. ¿Cuál es el sentir de ese pueblo que es separatista? Ahí es en donde la ONU tendría que ponerse las pilas. Es ahí en donde las ONGs y diferentes organismos multilaterales deberían ponerse de acuerdo. Bueno, esto no puede ser ya más una pelea de Estados Unidos-Rusia, esto no puede ser más una pelea intereses Unión Europea-Rusia, sino más bien qué es lo que quiere esa gente.
Y lastimosamente ese problema no solo está ahí, ese problema está en otros lados. Ese problema está, por ejemplo, pasando en África. Y muchas guerras del África han pasado por eso. ¿Por qué? Porque los límites en los que se sustentan hoy muchos países africanos obedecieron a intereses colonialistas de Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, España, Reino Unido y muchas otras cosas más. Ustedes busquen la historia de muchos países de África, del porqué de esos límites, y se van a dar cuenta de por qué muchos países africanos, por ejemplo, no tienen hoy salida al mar, cuando podían haberla tenido. Si el sentir, si la costumbre de cada uno de sus pobladores corresponde a un país o al otro, o se define sí o no mediante esas situaciones limítrofes, realmente no. Yo la otra vez estaba viendo un video documental sobre dos países, perdón, una triple frontera que alcanza a ser hasta cuádruple frontera en África, que se me olvidó acá el nombre, lo estoy buscando aquí rápidamente para contarles bien. Acá está, Namibia y Zimbabue. Resulta que esa frontera entre Namibia y Zimbabue, que incluso es popularmente conocida porque le hacen el meme con el fresco de Miguel Ángel, con el dedo de Adán tratando de tocar al dedo de Dios, y es que ese mapa entre Namibia y Zimbabue es así. Todo tiene un origen de la colonia cuando eran colonia con Alemania y una parte con Reino Unido. Y se pregunta siempre lo mismo, el sentir de esa gente se siente que es de un país o del otro, o una región completamente diferente. ¿Quiénes son los que deciden nuestras fronteras? Miremoslo acá en Colombia, por ejemplo. Ya lo hablamos de San Andrés, miremoslo por el otro lado. Preguntémoslo a la gente de Leticia. Si se sienten más peruanos o más brasileños ellos que colombianos, por ejemplo. ¿Cómo es la calidad de vida en Leticia y pasando la frontera al otro lado, en Tabatinga? O en Perú. ¿Qué les queda más cerca? ¿Qué es más fácil, llevar un proceso judicial en jurisdicción brasileña o en jurisdicción colombiana? Y lo pregunto porque acá, por ejemplo en Colombia, el Tribunal de Cundinamarca, que está aquí en Bogotá, oficia de segunda instancia en algunos casos llevados en Leticia. Imaginen eso. ¿O qué me dicen de la gente de La Guajira con Venezuela? O la gente de Cúcuta con Venezuela. ¿Quiénes definen los límites por nosotros? La comunidad internacional sí, porque según la definición los límites de cada uno de los países se hace mediante acuerdos internacionales. Bueno, pero qué tan acertados, qué tan apegados a la realidad terminan resultando esos límites que se acordaron. Hablemos del tema de Bolivia. Bolivia perdió una guerra y por haber perdido esa guerra, sencillamente hoy no tiene salida al mar. Y entonces los límites que existían antes se cambiaron, según el acuerdo de su momento, y hoy Bolivia no tiene salida al mar. Entonces está un Perú, que Perú está tratando de mirar a ver cómo puede hacer, pero pues es que a Perú no le interesa seguir manteniendo un límite terrestre con Chile, y Chile dice que no, que su límite es con Perú, no con Bolivia, y que sencillamente por eso Bolivia no puede tener salida al mar. Como se pueden dar cuenta, el tema de los límites es algo hasta cruel, es algo que ha ocasionado muertes, ha ocasionado guerras. Ya cuántos soldados y personas no han muerto ahorita en estos días allá en Ucrania, porque han pasado protestas, han pasado disturbios.
que han ocasionado la muerte de personas. ¿Cuántas muertes no ha ocasionado el tema de Bolivia? El tema aquí en Colombia, el tema en África. Diego Alejandro Arevalo dice: gracias por la aclaración de la OTAN sobre Colombia. Ben Hala dice: de todos modos, Biden con sus mentiras contra Rusia, impulsadas por los medios occidentales, le está poniendo fácil el camino al retorno al Trump en 2024. De hecho, por ahí Trump ya anunció que desplegó su red social sin censura, que se llama Truth. Vamos a ver qué tal le va con eso. Por ahí vi que en Estados Unidos ya mucha gente está bajando la red social, pero que tienen problemas para loguearse porque no les llega el mensaje correspondiente, o sea, el mensaje de texto para poder activar su perfil en esa red social. Iván Jala dice: Leticia fue fundada por peruanos. Históricamente se supone que ese territorio es de Perú, y de hecho ahí hubo una guerra con el Perú en su momento. ¿De dónde somos? ¿De dónde son las personas? ¿Cuáles son nuestros verdaderos límites? ¿Qué tanto nos identifica? ¿Por meterle muros? ¿Por dividir las cosas como lo hicieron con el muro de Berlín? ¿Cuántas atrocidades no han hecho? Miremos también el tema de lo que es la Alta California y la Baja California, de lo que es Texas, que antes era territorio mexicano, pero que Estados Unidos mediante una guerra se lo logró quitar a México. Como México también ha quitado territorios. Como nosotros en Colombia hemos quitado territorios a lo largo de la historia. Como nos han quitado territorios. El tema de los límites es un tema muy complejo. No me atrevo a seguirlo tocando aquí solo. Me gustaría contar más con la opinión de un experto en geopolítica. Pero sí recuerdo mucho la base del derecho internacional. Y al fin y al cabo somos las personas las que decidimos qué hacer con nuestros destinos. En su momento en Cataluña había un sentimiento separatista, pero pues eso no terminó en nada porque ellos tampoco se pudieron pues organizar bien, y ya sabemos lo que pasó con el Charles Puigdemont o los etarras. El tema separatista en España se rige prácticamente porque no quieren tener una monarquía manejando el Estado. Porque hoy el jefe de Estado en España es el monarca. Hay un presidente, sí, hay un gobierno, sí, pero el jefe de Estado es el monarca. Por eso es que cada vez que invitan a España a una toma de posesión en un país, por ejemplo, latinoamericano, el que mandan siempre es el rey. ¿Y qué es el rey? Que es un monarca en un país como España. Como en Reino Unido, pues un gasto tributario gigantesco, porque es mantener toda una familia que no hace nada, que toma decisiones, que opina, que habla, y que sencillamente depende de la simpatía que le pueda tener con su gente. Escocia es un país que está buscando independizarse, porque Escocia no quiere que haya monarquía. Escocia quiere seguir siendo parte de Europa en el sentido de la Unión Europea. Y Escocia logró tener un referendo separatista, no lo logró configurar, pero en Escocia sí ganó la mayoría de los que querían permanecer en la Unión Europea cuando fueron convocados al Brexit. Y gracias al Brexit, y que hoy el Brexit está pasándole factura a Reino Unido, por eso es que Reino Unido también está afanado que haya una guerra, porque ellos son vendedores de armas. Entonces, como se dan cuenta, muchos problemas vienen por algo que no es sencillo. Puede parecerlo, pero no lo es, por el tema de los límites, de lo que nos define como país, como nación. Esos conceptos son bien interesantes para tener en cuenta. Bueno, no me quiero demorar más, ya llevo 69 minutos de programa, me pasé aquí de la hora. Son exactamente las 6 de la tarde. Sí, son 6 de la tarde ya con 8 minutos. Mañana nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde. Voy a ver qué más puedo averiguar sobre el tema del fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto. A ver qué pasa por aquí. Doña Caroleta, le mandamos un saludo. Me mandó un trino de su santidad Alejandro Ordóñez, que dice lo siguiente: un estado que decide eliminar no, leámoslo con voz de Ordóñez, que lo destituya. Un estado que decide eliminar una porción de los seres humanos desde el primer día o hasta la semana 24 se convierte en genocida y totalitario. Duele ver cómo la sociedad es sometida por la cultura de la muerte.
Esto es un acto de violencia contra la apariencia de juridicial. Uy, ¿qué es lo que escribe? Juridicidad. Bueno, ahí está. Ahí está el ex procurador Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Un embajador pronunciándose sobre fallos judiciales. Vea pues. Ben Jala dice, ¿los nariñenses en este momento se sentirán colombianos o ecuatorianos? Nariño hasta podría ser una nación independiente. Es más, Nariño, y está la historia de la Navidad Negra. Ustedes la pueden buscar. Lo que es el pueblo nariñense y el por qué han recibido el estigma de ser bobos y que muchas décadas se tratará de bobo al pastuso, es gracias al tema de la Navidad Negra y lo que pasó con Bolívar. Aquí me dan otro comentario con... Bueno. Digo, Alejandro Arevalo dice, si hace bien la voz al papá Alejandro. Bueno, a su tocayo Alejandro. Y un Jala se ríe. Bueno, ya, no me demoro más. Muchísimas gracias. Mañana nuevo episodio podcast. Ya saben, pues la verdad, en Twitter, @contraguardia el Twitter de Javier, @JVP008 el Twitter mío. No siendo más, yo me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberme escuchado ya sea en vivo o en diferido. Todos somos por la verdad. Y mañana nuevo episodio podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.